¿Ah? Espérate. Félix Ulloa para conversar diversos temas de actualidad nacional. Vicepresidente, gracias por estar con nosotros. Buenos días y bienvenido a Diana Verónica y Tony. Buenos días. Buenos días, Diana. Buenos días, Tony. Siempre es un gusto conversar con ustedes. Adelante. Lo tenemos vía Zoom. Nos dice que ya está en su despacho, ¿verdad? En el despacho de la Vicepresidencia de la República. Gracias por tomar esta entrevista y bueno, vamos, lo tenemos que soltar a las 9:45, No, a 8:45 8:45 de la mañana, así que vamos a aprovechar que está con nosotros. Obviamente, uno de los proyectos que el presidente Nayib Bukele le ha encomendado a Félix Ulloa es el estudio de posibles reformas constitucionales. Posibles reformas a la Constitución de la República. Así es. Es uno de los proyectos que está liderando, y queremos hablar sobre eso, vicepresidente, pero antes queremos aprovechar sobre cuáles son sus apreciaciones respecto a la visita del enviado especial del presidente Biden, el señor Ricardo Zúñiga, que ha estado en el país desde el día lunes 10 de mayo, ¿sí? Y termina su visita a nuestro país el día de hoy. De hecho, bueno, hubo una reunión con el presidente de la República, hubo una reunión con el presidente de la Asamblea Legislativa, la Junta Directiva, y se ha expresado en diferentes momentos. ¿Qué piensa al respecto, vicepresidente, sobre los comentarios dados por el enviado especial? Bueno, creo que él ha sido muy preciso en sus declaraciones. Ha explicado el tono cordial con la que éstas se han desarrollado, los temas que se han abordado y, por supuesto, los sectores con los que se ha reunido, porque además de reunirse con el presidente de la República, con la Junta Directiva y la Asamblea Legislativa, también lo ha hecho con los partidos de oposición, con sectores de sociedad civil y otro sector privado, de tal suerte pues que creo que ha recogido una visión bastante integral, digamos, de la situación política actual. Ok, dentro de esas visiones y declaraciones que él ha dado, vicepresidente, hemos conocido, y cito textual, palabras dadas por él, sigue vigente nuestra visión de que las remociones no fueron dentro del marco legal, refiriéndose a lo sucedido en la plenaria del 1 de mayo, en donde fueron removidos los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República. Fue muy importante para mí escuchar y entender las explicaciones, dice el señor Zúñiga. Sí, yo creo que eso, como lo dijo textualmente, como tú lo has repetido, es una apreciación del lado que él representa, lo cual no modifica en absoluto los hechos, ni mucho menos las causas que lo generaron, las condiciones en que estas decisiones fueron adoptadas, y eso pues son lecturas que se hace desde cada una de las, en este caso, de las partes. Del lado de la parte salvadoreña, del gobierno de El Salvador, de la sociedad salvadoreña, de la mayoría del corpus jurídico de El Salvador, las decisiones se tomaron con base legal, con base constitucional, y por lo tanto pues son decisiones de un Estado soberano y que consideramos pues que son respetadas por todos los estados de la comunidad internacional en base al principio de autodeterminación de los pueblos. ¿Qué opina usted como abogado y quien, bueno, recurrió varias veces a la Sala de lo Constitucional antes de ser vicepresidente de la República, Félix, el hecho de que se diga de que el presidente de la República y la Asamblea Legislativa pueden hacer lo que hicieron porque tienen los votos y tienen el poder para hacerlo, pero que no se siguió el debido proceso? Cosas como, por ejemplo, que los funcionarios destituidos no fueron escuchados, no tuvieron el derecho a defensa, de que los nuevos funcionarios tuvieron que haber sido elegidos de listas según
los procedimientos normales para la elección de estos funcionarios de segundo grado, etcétera, etcétera, etcétera. Usted que es abogado, ¿qué piensa al respecto? Bueno, mira, es una explicación un poco compleja, muy técnica. Si hay tiempo, yo con gusto puedo dar mi versión, porque considero, primero, sobre el hecho que si hubo o no hubo el derecho de audiencia, el derecho de defensa, es decir, toda una serie de medidas que están garantizadas en la Constitución cuando alguien va a ser juzgado eh, por la comisión de un delito o de una falta y requiere que haya la garantía del derecho de defensa. Esto lo hemos visto en múltiples casos de funcionarios que gozan de fuero, como el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y a los cuales pues se les realiza un proceso de antejuicio en la Asamblea Legislativa para luego proceder, si el caso establece que ha habido comisión de delito, a procesarlos en la jurisdicción común. O sea, se pasan los casos a la Cámara de Primera Instancia de lo Penal de San Salvador. Pero aquí no había ningún señalamiento de comisión de delitos, no se le estaba imputando ningún hecho que les implicara responsabilidades penales o civiles, sino que era simplemente una decisión de un acto administrativo y eminentemente político, que es el nombramiento de magistrados de la Sala Constitucional, y por lo tanto el órgano que los eligió tenía la facultad para destituirlos. El artículo 186 dice que deben haber causas legales establecidas por una ley que hasta la fecha esa ley no existe. Por lo tanto, la aplicación directa del artículo y de la Constitución fue lo que se llevó a cabo. Y para poner un ejemplo sencillo, cuando se dan este tipo de destituciones de funcionarios de ese nivel que no son acusados de delitos, pues cuando es un delito, sí hay que garantizar la defensa por las responsabilidades subsecuentes que se pueden generar, que sea que vaya a tener que ir a la cárcel o que tenga que responder de daños por la responsabilidad civil. Por ejemplo, cuando se han destituido a la ministra de Salud, al ministro de Seguridad, al ministro, el último ministro de Agricultura, nadie pidió que se le exigiera al presidente que le hiciera un debido proceso, que le diera derecho de audiencia, que lo escuchara, porque son nombramientos de carácter político. Igual es este caso de los magistrados, porque los eligió la Asamblea Legislativa y ella misma estaba capacitada para destituirlo. Distinto hubiera sido que se le hubiera implicado o señalado o acusado de comisión de delitos, en cuyo caso sí tenía que garantizarse el derecho de defensa y el derecho de audiencia. Ese es un punto que hay que verlo. Luego, cuando se habla de las nominaciones que hubieron de personas o de funcionarios que no estaban en las listas, recordemos que las listas se seleccionan de dos fuentes. Uno es la elección que hacemos los abogados a través del proceso eleccionario que organiza la FEDAE, y otra el Consejo Nacional de la Judicatura, para elegir a los nuevos magistrados. En este caso no se iba a elegir a nadie, porque lo que se iba a hacer era hacer una sustitución, o sea, no dejar acéfala la sala, sino que sustituirla inmediatamente con funcionarios que la Asamblea escogiera. Pudieron haber sido escogidos de la lista o no de la lista, es decir, eso no es importante. Lo importante era que no quedara acéfala la sala durante el periodo que le restaba a los funcionarios. Tanto es así que el presidente ha sido electo solamente por 2 meses, que es el periodo que le faltaba al anterior presidente para terminar su mandato. Eso quiere decir que dentro de 2 meses, cuando empiece el proceso de elección del magistrado, entonces se va a tener que seguir ese proceso y se va a tener que recurrir a las listas que ordena el ordenamiento legal. Entonces, si vamos yéndonos un poco más a fondo, vamos descubriendo que este análisis que se ha generado y esta narrativa de que no se le respetaron los derechos y que los magistrados fueron escogidos sin listas que tiene el Consejo Nacional de la Judicatura, se cae porque vamos descubriendo que en el trasfondo ni hubo un señalamiento de comisión de delitos para garantizarles la defensa, y tampoco no hubo una elección de nuevos, sino una sustitución inmediata para evitar que quedara acéfalo el órgano. Yo creo que con eso, cuando se explica y cuando se entiende y cuando se tiene la mente abierta para entender estos procesos,
se van quitando esas aprehensiones de violaciones constitucionales, que se pudo haber hecho no en el primer día, que otros abogados dicen, no, mire, pero por lo menos se hubiera creado una comisión y ahí se hubiera discutido el caso. Son formas que en política la forma y el contenido tienen igual peso. De ahí que toda esta campaña que se ha generado, tanto a nivel nacional como internacional, por la forma en que se llevó a cabo, está generando esta conflictividad, pero si lo vemos con calma, con tranquilidad y hacemos el análisis a fondo de la aplicación de las normas que se han utilizado para tomar la decisión de parte de la Asamblea Legislativa, no vemos pues que haya una violación constitucional. Vicepresidente, una inquietud. Si no había cometimiento de delito por parte de los magistrados de la Sala de lo Constitucional O del fiscal también. o del fiscal general de la República, entonces, porque dice usted, no hubo derecho a defenderse porque no había cometimiento de delito. Ese es el argumento. Ese es el argumento. Entonces, ¿por qué removerlos? Por las causas que están en las 29 páginas que se leyeron, por las actuaciones de ellos, por aplicar la justicia constitucional de manera selectiva. Recuérdate que hubieron casos que lo resolvieron de manera expresa en menos de 24 horas cuando afectaban al Ejecutivo, sobre todo en el tiempo de la pandemia, cuando hubieron peticiones, el caso de Tania Pastor, que presentó su amparo porque le había negado su inscripción en el Tribunal Supremo Electoral, nunca se lo resolvieron. En cambio, el de otra abogada que llegó, en el mismo día lo resolvieron. Es decir, esa forma selectiva de aplicación de la justicia constitucional, la injerencia de parte de la sala en medidas que le correspondían estrictamente al Ejecutivo, o sea, la invasión de funciones del órgano judicial hacia el órgano ejecutivo, que estaba habilitado por la ley del Código de Salud, fueron causales para que la Asamblea los destituyera. No los acusó de cometer delitos, porque pudo haber dicho que estos magistrados han cometido prevaricato y entonces se corre el traslado a la Fiscalía General de la República, como se hizo en el caso de la sala anterior. La sala anterior tiene denuncias de prevaricato en la Fiscalía General de la República, y si la Fiscalía hubiera considerado oportuno darle trámite a esas denuncias de prevaricato, tenía que haber ido a la Asamblea a pedir el desafuero para los magistrados de la sala anterior, pero el caso está ahí durmiendo el sueño de lo justo en la Fiscalía y no hubo ningún señalamiento, en este caso, de delitos como el caso de prevaricato. O sea, simplemente se le relacionaron todo lo que la Asamblea consideraba eran formas inadecuadas, incorrectas de aplicar la justicia constitucional y por lo tanto no merecían continuar en el ejercicio de sus cargos. Ok, y los argumentos de estas 20 y pico de páginas que presentó la Asamblea Legislativa, vicepresidente, si bien es cierto, no había un cometimiento de delito, pero no era suficiente como para buscar la posición de los magistrados en su derecho de defensa. Bueno, ya eso es una decisión que le corresponde a la Asamblea Legislativa. Como te digo, si yo hubiera estado presidiendo la Asamblea Legislativa, lo más probable es que los hubiera llamado a una comisión especial para que explicaran esa situación y a partir de ahí hubiera tomado la decisión. Pero el haberlos destituido de manera directa, sin mayor trámite, tampoco viola la Constitución porque el artículo 186 da la facultad a la Asamblea Legislativa de elegir la sala de lo constitucional y de destituirla sin mayor trámite, excepto si hubiera una ley, porque ese artículo dice por las causas establecidas en la ley, pero esa ley no existe. Entonces, al no existir esa ley, se aplica directamente a la Constitución. Vicepresidente, usted menciona de que ha dicho hace un par de minutos de que esta decisión que tomó la Asamblea el 1 de mayo, pues ha generado, ha dicho usted, una campaña tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le dice a usted el hecho de que tanta gente, tantas organizaciones, vaya, si usted cree que las organizaciones de la sociedad civil salvadoreñas pueden decantarse políticamente por una idea u otra, por una ideología u otra, eso es discutible, pero ¿qué opina de que tantas voces a nivel internacional también se hayan levantado en contra de esas decisiones? Es un eco a las declaraciones de justamente estas instituciones
salvadoreña, que todos conocemos cuál es su signo ideológico, cuál es su agenda política, cuáles son sus preferencias políticas, de qué lado están. Entonces, cuando ellos han lanzado la voz de manera, yo diría, irresponsable, porque han puesto en la comunidad internacional una lectura errónea de lo que ha pasado, y esta otra gente, sin conocer a fondo la legislación salvadoreña, la jurisprudencia salvadoreña, la doctrina constitucional con la que hemos trabajado en el país, repiten lo que han escuchado acá. Así que yo incluso he invitado a algunos de ellos con los que yo he tenido interacciones, hemos conversado con varias ONG, sobre todo de Washington, de que vengan aquí al país, que hagan un examen de constitucionalidad a fondo, que revisen la jurisprudencia, o sea, que no se dejen ir por lo que dicen titulares de periódicos o lo que dicen informes de sociedades o instituciones de sociedad civil interesadas, que ya todos sabemos a qué interés responden, para que así se forme un criterio objetivo y basado en nuestra realidad constitucional. Vaya, pero el enviado especial Ricardo Zúñiga ayer mismo escuchó la versión de boca del presidente de la República, Nayib Bukele. Y de los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Es decir, que vaya, él es un alto representante, o sea, es el enviado especial del presidente Joe Biden, vaya. Y ya escuchó la versión del gobierno, pero justamente hoy en la mañana mantiene su posición y ha dicho básicamente dos cosas. Él mantiene de que la decisión sigue siendo, ha sido inconstitucional, y que lo ideal para el gobierno de los Estados Unidos es que las cosas volvieran a como estaban el 30 de abril, antes del 1 de mayo. Ajá, y esa opinión es como país amigo, ¿verdad? Es una lectura política. Tú me preguntaste mi opinión jurídica, yo te di la opinión jurídica. Si tú me pedís una opinión política, podemos hablar en términos políticos, pero estamos hablando en términos jurídicos. Lamentablemente, para entenderla, como yo dije, esto es una cuestión de mucha complejidad técnica como para poder juzgarlo con un análisis superficial o de carácter político. Así que o nos movemos en el campo técnico, jurídico, constitucional, o hacemos un balance político de la situación, porque son dos cosas diferentes. Vicepresidente, y las voces de organizaciones internacionales como la OEA, que también han hecho su señalamiento respecto a esas decisiones tomadas el 1 de mayo. Es igual, son decisiones, como te repito, que son tomadas sin conocer la complejidad de nuestra doctrina, jurisprudencia constitucional. Nosotros, a partir de 2009, empezamos a generar toda una jurisprudencia tan compleja que se cambiaron parámetros, paradigmas que estaban aquí sólidos desde que se empezó el derecho constitucional en El Salvador. Aquí se fueron cambiando y modificando a partir de 2009. Por lo tanto, muchas de las cosas que nosotros hemos logrado en estos últimos años ha sido porque hemos evolucionado en el derecho constitucional. El hecho, y este es otro tema que tú lo vas a oír, que lo repiten constantemente estas organizaciones, sobre todo desde fuera, porque o no conocen bien la historia nuestra o no se han tomado la molestia de estudiar un poco más esta situación. Cuando hablan de la separación de poderes y que ahora el presidente Bukele tiene el control de la Asamblea Legislativa y el control de la Sala Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia o del órgano judicial. Si basta recordar, ustedes estaban muy jóvenes, pero todavía se acuerdan. Si no recuerden, ¿quién era el presidente de El Salvador entre 1989 y 1994? Era Frederic Cristiano. ¿Quién era el presidente de la Asamblea Legislativa en ese periodo? Ya les puse un problema, no se acuerdan. Era la doctora María Julia. Guevara, no, esa fue la constituyente, no. Era Angulo. Roberto Angulo, sí. Roberto Angulo. Que era miembro del Partido Arena. La vez que sí estamos bien jóvenes. ¿Y quién era el presidente de la Corte Suprema de Justicia? O sea, sí, entiendo. El punto. Es que no era cualquier persona. Era el doctor Gutiérrez Castro, que es asesor del COENA, estaba en la alta dirección de Arena. Es decir, ¿había separación de poder en ese momento? ¿Sí o no?
Es decir, esa es la realidad nuestra con la que hemos lidiado y de la que hemos ido evolucionando paso a paso. Entonces, que ahora en un partido haya afinidad en los órganos del Estado, pues eso es una garantía para que ese proyecto político se pueda desarrollar. Si Arena no hubiera tenido el control del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, posiblemente no se hubieran podido dar todas las medidas económicas que se dieron y que yo no sé si ustedes consideran que fueron en beneficio del pueblo o no. Las privatizaciones de Antel, del azúcar, de las pensiones, todo el proyecto, subirnos el IVA, todos los proyectos que se hicieron, incluso la dolarización, se debió a que esas medidas políticas que afectaron al pueblo, es decir, el hecho de si son favorables o no al pueblo lo podemos ver por cómo estamos 20 años después de gobiernos de Arena y 10 años después de gobiernos del Frente. ¿Fueron medidas favorables para el pueblo, sí o no? Bueno, pues ahora el presidente Bukele está planteando toda una serie de políticas, de grandes políticas públicas, que con una sala de lo constitucional como la que teníamos anteriormente, lo más probable es que la hubieran bloqueado. Esto le pasó, yo se lo comentaba el día lunes, estuve en una reunión con varios staffers de Washington y les recordaba cómo en los años del New Deal de Franklin Delano Roosevelt, cuando el presidente de Estados Unidos quiso implementar toda una serie de medidas en favor del gran pueblo de Estados Unidos, la creación del seguro social, el desarrollo agrícola, de las comunicaciones, después de la gran recesión, tuvo una Corte Suprema de Justicia totalmente adversa. Incluso en aquella época él los llamaba los 4 jinetes del apocalipsis, porque eran 4 magistrados de la Corte de Estados Unidos que se oponían a todas las medidas que él hacía. Y con sentencias del Tribunal Supremo, fueron 12 sentencias, le cambiaron todo su proyecto político, económico en favor del pueblo de Estados Unidos. Si él hubiera tenido la posibilidad de cambiar esos jueces, lo hubiera hecho, pero el modelo norteamericano es diferente al nuestro. Aquí se pudo cambiar, se hizo, entonces creo que son buenas noticias para el pueblo que vamos avanzando para ir empujando un proyecto político de nuevo tipo que esperamos sea, y esto ya depende de todos nosotros, si va a tener éxito o no, porque lo que hemos tenido en los últimos 30 años, después de la firma de los acuerdos de paz, no creo que nadie lo aplauda ni que estemos contentos. La prueba está en la situación en que recibimos nosotros este gobierno, cómo pudimos ver con mucha tristeza esos miles de niños salvadoreños viajando solos ahí en 2013, 2014 para los Estados Unidos, cómo nuestra población se desangraba en las comunidades cuando las pandillas tenían el control de ellas. Es decir, en 2 años hemos podido avanzar un poco, a pesar de tener un órgano judicial y un órgano legislativo totalmente contra. Entonces, esto es hablar ya en términos políticos y el fondo de los problemas y el fondo de las soluciones, lo que vamos buscando. Vicepresidente, también mencionó usted, a ver, las formas en que se tomaron las decisiones que ya se tomaron el 1 de mayo. ¿No se hubieran ahorrado toda esta crítica, tanto nacional o internacional? Hubieran dejado callados aquí a la crítica local, vaya, al respetar otras formas o al seguir otro procedimiento, porque incluso dice usted, yo lo hubiera hecho, dice. Sí, esto de que un gobierno desde el Ejecutivo maneje los otros 2 poderes del Estado, no, ya nos puso el ejemplo, Arena lo hizo. Pero también acuérdate cuando existía la planadora verde de Duarte. También. Mi pregunta es, porque ustedes dijeron de que no iban a hacer las cosas igual que los mismos de siempre. Y entonces, al parecer, estas acciones se parecen a como lo hacían los mismos de siempre. ¿Qué opina al respecto? Por eso te decía que posiblemente yo lo hubiera hecho de otra manera, pero al final lo que cuenta son los resultados, los objetivos, la visión común que hay. Los estilos pueden variar y a eso cada quien responde de cómo lo hace. Yo incluso he insistido que en política, contenido y forma pesan igual. O sea, pues que como dice el dicho, ¿verdad? La mujer de César no solo debe ser honesta, sino también parecerla. Es decir, las apariencias en política son realidades.
Yo creo que ahí está el costo que se está pagando de haber tomado esa decisión como se tomó, pero al final el objetivo se ha logrado y yo creo que como se le dijo a todo el mundo, ya este es un hecho consumado, no creo que haya marcha atrás, sería retroceder a un estado de situación que no solo nos vuelve, es como que quisiéramos desdolarizar ahora, ¿verdad? Después de que se cometió ese gran, digamos, atentado contra el pueblo salvadoreño, cuando nos dieron el madrugón de aprobar la dolarización sin consultarle a nadie, sin que hubiera un debate nacional, ni mucho menos, pero Arena tenía el control de la Asamblea Legislativa y lo impuso. Entonces, no quiere decir, y eso también yo lo he repetido muchas veces, que un error se corrige con otro error, pero vamos avanzando. Este es apenas empieza, este es el primer capítulo de una novela que va a durar 3 años, los próximos 3 años que coinciden del mandato de la Asamblea Legislativa con lo que resta del periodo del presidente. Lo importante es encontrar coincidencias, encontrar sinergias comunes que nos permitan avanzar a pasos agigantados todo el atraso que tenemos desde la posguerra, desde 1992, 30 años de atraso, tenemos que superarlos en estos 3 años. Y teniendo una sala de lo constitucional que respondía a sectores que ustedes ya conocen, que los bufetes corporativos, que son los que han salido ahora a lanzar estos análisis sesgados, porque ellos son los que pierden ahora. Han habido abogados que en sus despachos se hacían las sentencias de la sala y ellos van a perder la litis constitucional y son los que están en este momento molestos. Pero por el resto de la gente, de los abogados que han trabajado por los intereses del pueblo, la gente que ha estado luchando para que se den los amparos que están ahí atrasados, que se resuelvan los habeas corpus, que se declaren inconstitucionalidades de muchos hechos que nos han afectado en la vida nacional. Yo creo que lo que hay son un reconocimiento a que ya era tiempo de tomar una decisión como la que se hizo. Yo te repito, en cuestiones de forma podemos disentir, pero al final del día los objetivos son claros, la meta está clara, el proyecto está tomando rumbo, los hechos. Suponte tú que tuviera la sala constitucional que estaba y que fue destituida el 1 de mayo. ¿Tú crees que la ley que impone pagar impuestos a los periódicos, el día siguiente ya un abogado hubiera tenido la demanda de estos abogados corporativos, lo hubiera a presentar y en menos de 24 horas lo hubieran declarado inconstitucional esa sala? Es decir, tenéis que tener una visión de realpolitik también, porque ahí vas allá entrando en lo que decíamos, la diferencia entre un análisis jurídico y un análisis político. Yo siempre he estado como en el medio de estos dos terrenos, ¿no? Porque siempre he sido un fiel defensor del Estado de Derecho, del respeto a la constitucionalidad, a los principios democráticos, pero en el lado político hemos estado del lado del progreso, del avance, del respaldo, de la defensa de los intereses de la población. Siempre revisando mi trayectoria he estado del lado de los sectores desposeídos, de los trabajadores, de las víctimas de la guerra, de los sindicatos, es decir, de la gente que no tiene quien los defienda. Nunca he estado del lado de los intereses corporativos. Por eso es que a mí no me parece que esto sea una hecatombe ni que haya ya una situación apocalíptica que se cae el Estado de Derecho, porque al revés, hemos venido de ese estado apocalíptico donde la indolencia de muchos de los que han administrado justicia en el alto nivel, en el nivel constitucional, ha estado siempre para favorecer a las élites, a los sectores, incluso vinculados, de hecho, y lo voy a decir con toda la propiedad, a la corrupción. Vicepresidente. Y eso nos lleva a hablar de las reformas constitucionales, tal vez, pero tú quieres todavía... Solo que quisiera agregar algo, vicepresidente, o que me aclare, porque nos queda claro, dice usted, si no tenemos el acompañamiento de los otros órganos de Estado, no podemos seguir el proyecto político que busca mejorar las condiciones de la población en todos los aspectos. Pero nosotros somos una república en donde hay 3 órganos de Estado que deben complementarse y está basado también en el balance, en los pesos y contrapesos.
al hacer estos cambios, en donde hay una sala de lo constitucional que está apoyando, que estaría apoyando las iniciativas desde el Ejecutivo, igual una Asamblea Legislativa, pues que ya sabemos que tiene una mayoría, entonces no se estaría perdiendo estos contrapesos establecidos en la República que tenemos. Mira, eso hay otros factores. Esta es la división clásica de los tres poderes o tres órganos, ahora se llama tres funciones del Estado, que vienen desde la concepción montesquiana. El Estado moderno ha evolucionado, incluso hay estados que han agregado otros poderes. El poder electoral, por ejemplo, en varios países de América Latina existe como un cuarto poder. Bueno, ya Simón Bolívar en el discurso en Bolivia en 1834 planteaba la necesidad de agregar este cuarto poder. Hay otros poderes que son fácticos, que tienen también, que sirven de pesos y contrapesos para evitar que un partido o una fuerza política o un líder controle los tres poderes clásicos. Ahí tenés la prensa, tenés el peso de la sociedad civil, tenés el peso de la comunidad internacional, es decir, los pesos y contrapesos no solo están limitados a los tres órganos o a los tres poderes del Estado, que eso es lo formal, pero en la realidad, y por eso se llama poderes fácticos, porque no son de jure, son de facto, pero juegan un papel en las sociedades democráticas. Y de eso se trata, y tanto es así que mi concepción en la reforma constitucional va para favorecer y empoderar a la ciudadanía justamente para hacer estos contrapesos frente al poder omnímodo absoluto del Estado. Estamos introduciendo instituciones como el referéndum, el plebiscito, la revocatoria de mandato, que le dan al ciudadano la capacidad de controlar el poder. Si nosotros hubiéramos tenido el plebiscito en vigor, te aseguro que El Salvador no estuviera dolarizado, porque era una medida que se hubiera sometido a discusión, a conocimiento de la población. Países como Costa Rica, aquí nomás, que tienen el referéndum, sometieron al referéndum si se aceptaba o no lo del TLC con Estados Unidos, y TLC regional, y dijeron que no lo aceptaron. Hay otro mecanismo que quiere introducir en la Constitución, un capítulo para empoderar los órganos de control. Hemos planteado la necesidad de crear todo un capítulo donde incluso el Instituto de Acceso a la Información Pública, que es una institución maravillosa de la democracia, pueda tener rango constitucional. Lo mismo que el Tribunal de Ética Gubernamental, para darle a un subsistema contralor capacidad de que el ciudadano pueda contrabalancear y contrapesar el poder del Estado. No importa quién esté ejerciendo el gobierno, puede haber la tentación de tomar poderes absolutos. Entonces hay que generar estas instituciones que hagan ese balance, porque ya no basta la división formal de Montesquieu de los tres poderes, que como te repito, evolucionó de poderes a órganos. Nosotros ya hablamos de órganos, pero ya otros estados ya no hablan de órganos, no de las funciones, función ejecutiva, función legislativa, función judicial. Así que vamos avanzando, vamos evolucionando en el derecho. Yo creo que es para beneficio de la democracia y de nuestro pueblo. Ok, entonces ahí sí ya nos introducimos al tema de las reformas, del estudio de las reformas constitucionales. Bajo esa nueva concepción que usted acaba de mencionar y explicar brevemente, ¿cuáles son entonces o cómo debería ser, esas nuevas instituciones que garanticen ese equilibrio, ese nuevo balance? Ajá. Porque por ahí podrían venir las reformas constitucionales o una de las más importantes, vicepresidente. No, ya está planteado, ya la mesa número 3 ya se está trabajando sobre ese tema. Quiero decirles que ya estamos en la etapa final de la segunda fase del estudio. La primera, acuérdense que fue la consulta popular abierta, donde todo el mundo, todo el que quiso opinar, envió su propuesta, de los que vivimos en El Salvador y los que viven fuera. La buena noticia es que de 25 países recibimos alrededor de 4,000 propuestas, observaciones, ideas de salvadoreños residentes alrededor del mundo, lo cual nos alegra porque nunca se había tomado en cuenta a nuestra diáspora para desarrollar estos proyectos de nación.
Ahora le hemos dado la palabra a los salvadoreños, los que viven fuera y los que vivimos dentro. Luego venía la segunda etapa, que es la que estamos terminando, que es la sistematización de toda esa información. Ya creo que lo terminamos a fin de este mes, porque el compromiso es que en los próximos 2 meses llevar el primer borrador a los sectores organizados de la sociedad, al sector privado, al sector laboral, que nadie lo menciona aquí, siempre el sector laboral es el gran ausente, al sector académico, a los partidos políticos, a las iglesias, es decir, a los sectores organizados les vamos a mandar el borrador ya elaborado, porque son miles de páginas que hay que ir sistematizando para elaborar este primer borrador, y luego con la retroalimentación de ellos, con las observaciones, elaborar un segundo borrador ya con visiones más apropiadas, técnicas específicas, de expertos que cada uno de los sectores esperamos pongan para esta tarea, y ese segundo borrador ya es el que se le entraría al presidente después de una elaboración final ya con académicos, con constitucionalistas nacionales y extranjeros, pues tenemos participación de varios constitucionalistas del exterior, de España, de Chile, de Estados Unidos, de Alemania, la última oferta del Instituto Max Planck, con uno de los mejores juristas alemanes para apoyarnos, el Instituto O'Neill, que trabaja directamente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown de Washington. Es decir, hay mucha gente que les vamos a permitir y les vamos a solicitar nos den una forma ya más acabada para redactar el informe final, que es el que se le entregaría al presidente, esperamos, en el mes de septiembre. Así está más o menos el proyecto. O sea, en septiembre estarían ustedes entregando al presidente de la República ya el documento final, vaya, las propuestas. El borrador, sí, el borrador final, la propuesta de lo que genere o el producto final de todo este proceso de estudio. ¿Cómo ve usted la salida del doctor Fabio Castillo de esta comisión? Porque la renuncia del doctor Castillo proviene o se da como producto de los acontecimientos del 1 de mayo. Exacto. Sí, no, ahí está la carta de él muy explícita. No sé si ustedes tuvieron acceso a la copia de la carta de él, si no se las hago llegar, porque ahí él les pone cuáles son sus razones. Nosotros las respetamos. Nuestra amistad con el doctor Castillo tiene ya más de 50 años, desde que fue mi profesor en primer año de Derecho. Entonces, un hecho de esto pues no afecta a nuestra amistad. Por supuesto, que él se separe del proyecto ya en el momento en que estábamos pues, para terminar esta fase de estudio, pues es un lamentable vacío que nos queda, pero en la vida todos podemos ser sustituidos, a veces para mejorar, a veces para empeorar, pero nadie es indispensable porque todos nos morimos un día. Entonces, los vacíos que van quedando se van llenando. Muy difícil llenar un vacío como el que deja el doctor Castillo, con toda su experiencia. Él ha sido profesor de Derecho Constitucional toda su vida. Para nosotros era una fuente de inspiración, de conocimiento, una guía para el trabajo que estábamos haciendo, pero él tomó su decisión, explicó sus razones y la respetamos. Ahora, vicepresidente, pero usted ha dicho quién es el doctor Fabio Castillo y el respeto, pues, a nivel de derecho constitucional que se le tiene. ¿No deja esto un vacío o un sinsabor dentro de esta comisión? Y respetando, por supuesto, el trabajo que desarrollan y el criterio que tienen todas las personas que actualmente forman esta comisión de estudio de posibles reformas a la Constitución de la República. Pero no deja un sinsabor, un vacío, tomando en cuenta la figura que él es, como usted lo ha manifestado, y que en un momento como este esté faltando en esa comisión. Claro, claro, y lo he dicho, lo he repetido, que es un vacío muy difícil de llenar. Fabio, pues, de todos los que hemos sido. Le da legitimidad, ¿no? A lo que están estudiando y a las decisiones que puedan tomar. Así es, correcto. Entonces, que él se retire, como él expresa en su carta, da sus razones y, como repito, por suerte ya encontramos a un colega que ha aceptado llenar ese vacío, ocupar la plaza de Fabio, para no decir llenar el vacío, porque
aunque no todos, aunque nadie es insustituible, pero tampoco nadie puede tomar nuestro lugar porque somos entidades únicas en el universo. Cada ser humano es único, entonces nadie puede sustituir a otro, pero hacer el trabajo de manera igual, mejor o peor, eso es lo que toca en la vida. Hemos encontrado ya un colega que tiene credenciales importantísimas de su vida de estudiante, de su vida como profesional, como académico, y que ha aceptado pues asumir ese puesto. Y No sé lo si ya vamos dijo el a, nombre, vicepresidente. yo lo vamos a anunciar creo que el jueves o el sábado, porque no queremos pues que hacerlo sin la autorización de él, pero ya está en funciones, ya está trabajando y lo vamos a hacer público esta semana. Muy bien. Nos quedan 3 minutos. Nos quedan 3 Si minutos. Sí. pudiésemos resumir, porque dice que ya están en la fase 2 de consolidación de la propuesta de posibles reformas, vicepresidente, ¿cuáles son los aspectos que podríamos destacar de esa propuesta que ustedes estarían entregando al presidente de la República en septiembre? Mira, hay muchos, porque cada una de las áreas tiene su importancia. El área de los derechos fundamentales, que es la mesa 1, que es la parte dogmática de la Constitución, hay una cantidad de propuestas de mejorar el catálogo de derechos, incrementando muchos derechos que la evolución de la doctrina de los derechos humanos ha venido reconociendo, y que cuando hicimos esta Constitución en 1950, o sea que estos derechos que tenemos actualmente fueron considerados en 1950 por los constituyentes de esa época, inspirados en la Declaración Universal de 1948, que había sido proclamada en París el 10 de diciembre, y eso nos dio una visión de Estado moderno frente a un Estado semifeudal del que veníamos. Pero 70 años más tarde se ha incrementado el catálogo de derechos y ahí viene una cantidad de propuestas novedosas. Luego, en el sistema político y el régimen económico también vienen propuestas innovadoras. En el sistema político estoy hablándoles de las 4 instituciones de la democracia directa, el referéndum, el plebiscito, la revocatoria de mandato y las iniciativas ciudadanas, así como en el régimen económico, el condicionamiento de la propiedad privada en función social y del medio ambiente, porque ahora el tema del cambio climático obliga a que todo el mundo tenga que considerar el medio ambiente como un factor en cualquier planificación, legislación que se haga, porque ya el planeta pues no resiste la destrucción que estamos haciendo, y hoy por hoy todavía no hay planeta B. Hasta ahora empiezan a hacerse expediciones a Marte, a la Luna, pero todavía nos falta muchísimo, así que tenemos que cuidar nuestro planeta y nuestro territorio. Ustedes han visto cómo está la situación ecológica y la destrucción del medio ambiente, entonces tenemos que fijarnos un poco. Luego en la parte esta semana se quiso ratificar el derecho humano al agua. Humano al agua, y la bancada CIAN, vaya, digamos, y quienes los acompañan no votaron a favor de eso. ¿Por qué, vicepresidente? Es que cuando se hace una reforma de esa envergadura y de ese calado hay que hacerla bien, no hay que hacer una caricatura de reforma. Cuando hablamos del derecho humano al agua, no es al agua, es como el derecho humano a la alimentación, que lo hemos estado discutiendo con la FAO y con expertos de Chile que nos han estado ilustrando sobre el tema. Cuando habla de derecho a la alimentación, es la alimentación adecuada, sana, nutritiva. Y cuando habla del derecho al agua, igual tiene que ser con apellido que indique qué tipo de agua es la que tú vas a tener. Entonces, cuando haces una cosa como la que hicieron esta legislatura anterior, de aprobar la carrera, una ley que tenía más de 10 años de estar ahí dormida, no te salen bien las cosas. Entonces hay que esperar para hacerlo bien. Y eso es lo que estamos planteando nosotros, hacer una visión integral de los derechos. Y solo termino con las 2 últimas mesas. La mesa 3, que tiene que ver con la parte orgánica del Estado, que es donde van todas estas instituciones que se están pretendiendo elevar a rango constitucional, modernizar algunas de ellas, como la Corte de Cuentas, el régimen administrativo, el régimen municipal, que vienen también, datan del siglo pasado, hay que actualizarla. Y por último, la mesa 4, que tiene que ver con los procesos y los procedimientos, porque muchos de los conflictos que hemos visto entre órganos del Estado, entre instituciones, es por los vacíos que hay en la Constitución o las contradicciones
o la mala redacción que han tenido algunos artículos que generan confusión, y eso ha llevado a que sea la Sala de lo Constitucional la que esté constantemente interpretando la Constitución. Una norma cuando es clara no hay que interpretarla. Eso es un principio básico de derecho. Pero aquí hemos tenido que interpretar de todo, desde que una asamblea no puede elegir a 2/3 de la sala de la Corte Suprema, que una asamblea lo quiso hacer porque no estaba en la Constitución, o a decir, pues, si el periodo para reelegir a un presidente tiene que pasar 5 años o 10 años. No está definido en la Constitución, y la sala anterior interpretó que eran 10 años. Entonces, todo este tipo de cosas hay que dejarlas muy claras para evitarnos interpretaciones, sobre todo de entidades que tienen agendas políticas. Muy bien, se nos acaba el tiempo. 8:47 minutos, habíamos pactado hasta las 8:45. Gracias, vicepresidente. Quedamos, al menos nosotros, convidados a seguir conversando con usted en una próxima oportunidad. Ojalá se pueda. Y ojalá se pueda físicamente, vicepresidente. Bueno, si me invitan, ya saben, yo soy a la orden. Muchísimas gracias. Y aceptamos ¿se Sí. acuerda del carajillo que siempre pedía allá en la otra colonia? Ah, claro, por supuesto. Hay Oye. que explicarles a los que no saben qué es el carajillo. Ah, ¿perdón? Hay que explicar qué es el carajillo. ¿Qué es el carajillo? ¿Qué es el carajillo? Explíquelo usted. Usted que tiene propiedad para hablar de eso, vicepresidente. Sí, la propiedad no. Tengo la experiencia de haberlo tomado cuando estudiaba allá en España, que ese café que le dan a uno allá muy concentrado con un poco de coñac, y eso pues lo despierta a uno en la mañana. Despierta En la mañana. En la va. mañana. O sea que cuando venga aquí a la cabina le vamos a tener un carajillo, vicepresidente. Vaya. Esperemos que sí. Ok, mucho gusto. Gracias. Igual, un abrazo, Hasta luego, gracias. vicepresidente Félix Ulloa.